Queridos hermanos y hermanas en Cristo, lo que voy a compartir hoy no es fácil para mí. Durante más de 17 años, viví sumergido en las profundidades más oscuras del ocultismo. No como un simple curioso, sino como alguien que llegó a los niveles más altos dentro del satanismo organizado. Mi nombre es Ezequiel Vega, y este es mi testimonio. Antes de comenzar, quiero advertirles, lo que escucharán no es para satisfacer la curiosidad morbosa. Es un testimonio real de las tinieblas que existen y del poder incomparable de Jesucristo para rescatar incluso al alma más perdida. Si hay niños viendo este vídeo, les sugiero que lo vean en otro momento o con la supervisión de un adulto. Les pido que permanezcan hasta el final porque, aunque comenzaré hablando de oscuridad, terminaré mostrándoles la luz más brillante que existe. Y si ustedes o alguien que conocen está involucrado en cualquier tipo de práctica ocultista, este mensaje podría literalmente salvar sus vidas y sus almas. Antes de entrar en mi historia, quisiera preguntarles, ¿han sentido alguna vez que existe más allá de lo que vemos? ¿Han experimentado sensaciones o presencias que no pueden explicar? Compártanlo en los comentarios, porque parte del engaño del enemigo es hacernos creer que estamos solos en estas experiencias. No nací en una familia satánica. De hecho, mis padres eran personas trabajadoras y decentes, aunque no particularmente religiosas. Mi madre nos llevaba ocasionalmente a la iglesia en Navidad o Semana Santa, pero la fe no era parte central de nuestra vida. Mi descenso comenzó a los 13 años. Era un niño solitario, frecuentemente acosado en la escuela, hambriento de aceptación y poder. Un día, un compañero mayor me mostró un libro de ocultismo que había tomado de la biblioteca de su tío. Recuerdo la portada negra con símbolos plateados y como algo en mí se sentía simultáneamente asustado y atraído. Comenzamos experimentando con lo que parecían juegos inofensivos, leer horóscopos, usar péndulos, jugar con la ouija. Es solo diversión, nos decíamos. Pero ahora entiendo que estábamos abriendo puertas espirituales que nunca deberían abrirse. A los 16 años, conocí a un hombre llamado Adrián en una tienda de artículos esotéricos del centro. Tenía unos 40 años, era culto, carismático, vestía con elegancia y parecía tener respuestas para todas las preguntas existenciales que me atormentaban. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Cómo obtener poder sobre mi vida? Me invitó a lo que llamó un círculo de estudio. La primera reunión parecía un grupo filosófico inofensivo. Hablamos de autores como Nietzsche, Crowley, LaVey. Me sentí intelectualmente estimulado, respetado por primera vez. Aquellas personas me trataban como un igual, valoraban mis opiniones, me hacían sentir especial. Lo que no entendí entonces es que estaba siendo meticulosamente preparado. Como cuando un depredador prepara a su presa, el proceso fue gradual. Primero eran lecturas filosóficas, luego pequeños rituales presentados como psicología práctica, después vendrían meditaciones para despertar nuestro poder interior. Para cuando cumplí 18 años, ya participaba en rituales completos. Adrián, quien resultó ser el líder de un convento satánico con presencia en 3 estados, me tomó como su protegido. Me dijo que tenía dones naturales y un llamado especial. El grupo tenía una estructura jerárquica. En los niveles externos, muchos miembros ni siquiera se consideraban satanistas. Se veían a sí mismos como buscadores espirituales, magos modernos o practicantes del poder personal. Pero el círculo interno, al que eventualmente accedí, adoraba conscientemente a Lucifer como el verdadero libertador, el portador de luz, que supuestamente había venido a liberar a la humanidad de la tiranía del Dios bíblico. Durante los siguientes años, ascendí en la jerarquía. Participé en rituales que se volvían progresivamente más oscuros. Comenzamos con ceremonias para obtener poder, luego para controlar a otros, después para maldecirnos con nuestros enemigos. Las drogas a menudo formaban parte de estos rituales, no por placer, sino para expandir la conciencia y facilitar experiencias espirituales. Y funcionaba. Ese es el engaño más peligroso, estos rituales producían resultados. Personas que maldecíamos enfermaban misteriosamente. Negocios que atacábamos espiritualmente quebraban. Relaciones que decidíamos destruir se rompían inexplicablemente. Este aparente poder era adictivo. Con cada éxito, necesitaba más, rituales más intensos, experiencias más extremas. Para mis 25 años, yo mismo dirigía un grupo subsidiario en otra ciudad, reclutando jóvenes tal como una vez fui reclutado yo.
Exteriormente, mi vida parecía exitosa. Tenía un buen trabajo en finanzas, un apartamento lujoso, relaciones con personas influyentes. Pero por dentro, estaba muerto. No podía sentir amor genuino. No experimentaba alegría real. Vivía con un vacío constante que intentaba llenar con más poder, más rituales, más control sobre otros. ¿Y ustedes? ¿Han sentido alguna vez ese vacío que nada material parece llenar? ¿Han buscado respuestas en lugares que intuitivamente sabían que eran peligrosos? Compartan su experiencia, porque reconocer ese vacío es el primer paso para buscar lo que verdaderamente puede llenarlo. Lo que voy a compartir ahora va más allá de rituales y filosofías oscuras. Voy a hablarles de encuentros reales con entidades demoníacas. Muchos en nuestros días reducen a los demonios a simples metáforas, energías negativas o constructos psicológicos. Les aseguro que son seres reales, inteligentes y malignos. En nuestro convento, teníamos rituales específicos para invocar entidades. Al principio, las manifestaciones eran sutiles, cambios de temperatura en la habitación, objetos que se movían ligeramente, sensaciones de presencias. Pero con el tiempo, y a medida que profundizábamos, estas manifestaciones se volvieron innegablemente reales. Recuerdo una noche particular, durante una ceremonia de luna llena. Habíamos estado recitando invocaciones por horas cuando la temperatura de la habitación cayó drásticamente. Las velas, aunque no había corriente de aire, comenzaron a arder con llamas azuladas. Y entonces lo vi, una figura oscura, más negra que la oscuridad misma, con una forma vagamente humanoide pero con proporciones imposibles. No apareció de repente como en las películas. Fue más como si la realidad se doblara para acomodarlo. Y cuando habló, no lo hizo con una voz audible, sino directamente en nuestras mentes. La voz era seductora, hipnótica, prometiendo conocimientos secretos, poder sobre otros, placeres que la moral limitada nos negaba. Con el tiempo, estas entidades comenzaron a manifestarse incluso fuera de los rituales. Me visitaban en sueños, primero, y luego en estado de vigilia. A veces aparecían como figuras sombrías en mi visión periférica. Otras veces, como personas normales que, al mirar más de cerca, tenían algo profundamente perturbador en sus ojos. Estas entidades nos enseñaban cosas, rituales antiguos no escritos en ningún libro, secretos de manipulación psicológica, métodos para influir en los pensamientos de otros. Nos daban lo que parecían, dones, capacidades psíquicas, influencia carismática sobre otros, conocimientos que no teníamos forma de saber naturalmente. Lo que no entendíamos entonces es que nada de esto era gratis. Cada don, cada conocimiento, cada manifestación de poder venía con un costo. Y no me refiero a los sacrificios que hacíamos en los rituales. Hablo de nuestra humanidad misma. Con cada ritual, con cada invocación, con cada acto de maldad disfrazado de libertad espiritual, perdíamos algo de nuestra esencia humana. Nuestra capacidad para sentir empatía, compasión, amor genuino, se iba erosionando. Nos volvíamos más fríos, más calculadores, más semejantes a las entidades que invocábamos. Y eso es algo que los libros de ocultismo nunca mencionan, te vas volviendo como aquello a lo que sirves. Estábamos siendo transformados, no en seres poderosos e iluminados como nos prometían, sino en cascarones vacíos, en receptáculos para una oscuridad cada vez mayor. ¿Han sentido alguna vez una presencia maligna o han experimentado algo que no pueden explicar racionalmente? ¿O conocen a alguien que haya cambiado drásticamente después de involucrarse en prácticas ocultistas? Sus experiencias podrían ayudar a otros a reconocer estos peligros. El punto de inflexión en mi vida llegó durante lo que llamábamos la Gran Invocación, un ritual que duraba 3 días y que solo el círculo más interno podía realizar. Era un ritual que supuestamente nos permitiría comunicarnos directamente con los señores oscuros y recibir instrucciones específicas para nuestra región. Estábamos en la segunda noche del ritual. Habíamos estado sin dormir, usando sustancias para abrir nuestra conciencia, recitando invocaciones en idiomas antiguos durante horas. El ambiente de la habitación se había vuelto opresivo, como si el aire mismo pesara sobre nosotros. Y entonces sucedió. Mientras estaba en el centro del círculo ritual, sentí como si mi alma fuera arrancada de mi cuerpo. No fue una experiencia etérea o nebulosa. Fue tan real y tangible como estoy sentado aquí hablándoles ahora. Mi conciencia se separó de mi cuerpo físico, que cayó al suelo mientras los demás continuaban el ritual, aparentemente sin notar lo que me estaba ocurriendo.
Me encontré descendiendo, como si fuera jalado por una fuerza irresistible hacia las profundidades. La sensación de caída parecía interminable. A mi alrededor, la oscuridad se volvía cada vez más densa, pero no era una oscuridad normal. Era una oscuridad viva, palpitante, llena de malicia consciente. El aire se volvió sofocante, cargado con un olor indescriptible, una mezcla de carne quemada, azufre y descomposición. La temperatura aumentaba constantemente hasta volverse insoportable. Y entonces lo vi. El infierno. No como una metáfora o una construcción religiosa. El infierno real. Lo primero que noté fueron los gritos. No eran gritos como los que escuchamos en la tierra. Eran expresiones de una agonía tan profunda, tan completa, que no tenemos palabras adecuadas para describirla. Gritos que parecían contener todo el dolor, la desesperación y el arrepentimiento tardío posible. Me encontré en lo que parecía una vasta caverna, tan inmensa que no podía ver sus límites. El suelo estaba cubierto de algo parecido a lava ardiente, pero más espesa, más oscura. Y en esas sustancias se retorcían innumerables almas humanas. Podía verlas claramente. No eran cuerpos físicos como los conocemos, pero conservaban forma humana y, lo más terrible, conservaban completa conciencia y sensibilidad. Sentían cada momento de dolor con total claridad, sin el alivio de desmayarse o acostumbrarse al sufrimiento. Pero lo que me impactó más fue darme cuenta de que el infierno no era igual para todos. Parecía estar organizado en secciones, como una prisión macabra con diferentes niveles de castigo, pero no arbitrariamente asignados. De alguna manera que no puedo explicar, entendí que cada alma estaba exactamente donde sus propias decisiones la habían llevado. Vi personas que en vida habían sido líderes religiosos pero que habían tergiversado las escrituras para beneficio personal, para acumular riquezas o poder. Estaban sumergidos hasta el cuello en lo que parecía metal fundido, con sus lenguas siendo especialmente atormentadas. Vi a personas que habían practicado el ocultismo como yo. Algunos habían sido miembros de nuestro propio convento que habían muerto años atrás. Estaban siendo atormentados por las mismas entidades a las que habían servido, que ahora se burlaban cruelmente de ellos, recordándoles cómo habían intercambiado la eternidad por unos pocos años de poder ilusorio. Lo más desgarrador fue ver almas gritando nombres, llamando a personas que habían dejado en la tierra: díganles que es real. Díganles que no vengan aquí. Alguien adviértales. Pero sus gritos quedaban sin respuesta en ese lugar donde la esperanza no existe. Mientras observaba horrorizado, una voz que reconocí de nuestros rituales habló directamente a mi espíritu: ves ahora la verdad. Esto es lo que realmente ofrecemos. Este es el destino final de quienes nos sirven. Tú también estarás aquí pronto, permanentemente. La crueldad, la burla en esa voz me hizo entender por primera vez la naturaleza real de las entidades a las que había estado sirviendo. No eran liberadores, no eran dadores de conocimiento o poder. Eran seres cuyo único propósito es destruir lo que Dios ama, las almas humanas. En ese momento, una verdad me golpeó con fuerza devastadora: todo había sido una mentira. Cada promesa, cada iluminación, cada supuesto don, todo estaba diseñado como cebo en una trampa para mi alma. ¿Creen ustedes en la realidad del infierno? ¿O piensan que es solo un símbolo o una metáfora? Su perspectiva sobre esto afecta profundamente cómo viven y las decisiones que toman cada día. Durante esa visión, que pareció durar una eternidad aunque en tiempo terrestre fueron solo minutos, se me revelaron verdades sobre el infierno y sobre la estrategia del enemigo que pocas personas conocen. Primero, el infierno está perfectamente diseñado para cada persona. No es un castigo genérico. Cada alma sufre específicamente por lo que hizo, por las oportunidades que rechazó, por el daño que causó. Es como si el infierno recordara cada decisión, cada rechazo a la verdad, cada acto de maldad deliberada. Segundo, las entidades demoníacas no tienen poder real propio. Todo su poder es prestado, es derivativo. Pueden actuar solo dentro de los límites que les son permitidos. Y esos límites están directamente relacionados con las puertas que nosotros mismos les abrimos. Cada vez que participamos conscientemente en prácticas ocultistas, desde algo aparentemente inocente, como leer el horóscopo o jugar con la ouija, hasta rituales más explícitos, estamos abriendo puertas legales en el ámbito espiritual que permiten mayor influencia demoníaca en nuestras vidas. Tercero, existe una jerarquía demoníaca organizada. No son simplemente fuerzas caóticas.
Tienen estrategia, tienen estructura, tienen objetivos específicos. Diferentes entidades se especializan en diferentes formas de tentación y destrucción. Algunas trabajan a través de la adicción, otras a través del odio o la división, otras a través de la falsa religiosidad o la idolatría. Cuarto, y quizás lo más aterrador, los demonios conocen nuestras debilidades específicas. Estudian a cada persona, a veces durante generaciones. Conocen los puntos vulnerables de nuestras familias, las tendencias heredadas, los traumas no sanados que pueden explotar. Vi cómo muchas veces preparan ataques con años de anticipación, colocando lentamente circunstancias, relaciones y tentaciones específicas que saben que serán más efectivas para cada individuo. Quinto, el objetivo final nunca es el pecado mismo, sino la separación de Dios. El pecado es solo el medio para lograr un fin mayor, que rechacemos la salvación, que endurezcamos nuestro corazón contra Dios, que normalicemos el mal hasta que ya no reconozcamos la verdad cuando la escuchamos. Y quizás la revelación más impactante, el infierno está en constante expansión. Vi secciones que parecían estar siendo construidas, expandiéndose para acomodar más almas. Particularmente, vi un área enorme dedicada a quienes en nuestra era moderna adoran falsos dioses. No estatuas de oro o piedra como en la antigüedad, sino dioses modernos, el dinero, el poder, la fama, el placer, el yo elevado como centro del universo. Ni siquiera necesitamos que adoren directamente a Satanás, dijo la voz demoníaca. Solo necesitamos que adoren cualquier cosa que no sea el Dios verdadero. El destino final es el mismo. Vi cómo en nuestra era, una de las estrategias más efectivas del enemigo es diluir la verdad, mezclarla con suficientes mentiras para crear espiritualidades personalizadas, donde cada uno define su propia verdad, donde no hay absolutos morales, donde todas las experiencias espirituales se consideran igualmente válidas. Esta relatividad espiritual está llevando a millones de almas directo a esas secciones en expansión del infierno, mientras ellos creen sinceramente que están en un camino espiritual auténtico. ¿Han notado cómo en nuestra sociedad cada vez menos personas creen en verdades absolutas? Cómo la idea de que tu verdad es tuya y mi verdad es mía se ha normalizado. ¿Creen que esto es casualidad o parte de una estrategia más amplia? No sé cuánto tiempo estuve en ese estado, experimentando el infierno. En nuestra dimensión terrenal, fueron aproximadamente 20 minutos en los que mi cuerpo permaneció inmóvil en el suelo mientras mis compañeros continuaban con el ritual, aparentemente sin notar nada inusual. Pero para mí, parecieron eones. Y justo cuando creía que jamás podría escapar de aquella visión, algo extraordinario sucedió. En medio de la más profunda oscuridad, apareció un punto de luz. No era como la luz física que conocemos. Era más real, más sustancial que cualquier luz material. Esta luz irradiaba no solo brillo sino también propósito, autoridad y lo más sorprendente para mí entonces, un amor indescriptible. La luz se expandió, perforando la oscuridad como si ésta fuera solo un velo fino. Las entidades demoníacas que me rodeaban comenzaron a retroceder, algunas gritando en un idioma antiguo que nunca había escuchado pero que, de alguna manera, podía entender. Estaban aterrorizadas por esta luz, huían de ella como si su mera presencia les causara dolor. Y entonces, en medio de esa luz, vi una figura. No puedo describirla adecuadamente con palabras humanas. Era como un hombre, pero más que un hombre. Su rostro brillaba con una intensidad que debería haber sido cegadora, pero que de alguna manera podía contemplar directamente. Supe inmediatamente quién era, aunque nunca había tenido un encuentro real con él antes. Era Jesús, pero no el Jesús de las imágenes religiosas o las películas. Era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, en su gloria plena. Se acercó a mí y extendió sus manos. Pude ver las cicatrices de los clavos, ahora como marcas de gloria. No habló con palabras audibles, pero su mensaje resonó en todo mi ser: he pagado el precio por ti. Aún hay tiempo. Ven conmigo. En ese momento, toda mi vida pasó ante mis ojos. Vi cada ritual oscuro, cada persona a la que había dañado, cada alma a la que había ayudado a desviar. Vi los rostros de jóvenes que había iniciado en lo oculto, como una vez me iniciaron a mí. Vi toda la oscuridad, todo el mal en el que había participado voluntariamente. Me sentí completamente indigno, más allá de cualquier posibilidad de redención. ¿Cómo podría alguien tan manchado ser aceptado por esta presencia santa? ¿Cómo podría alguien que había dedicado su vida a la oscuridad ser recibido por la luz misma?
Como respondiendo a mis pensamientos, él mostró nuevamente sus manos cicatrizadas y entendí, su sacrificio era suficiente incluso para mí. No porque mis pecados fueran pequeños, sino porque su amor y su poder eran infinitamente grandes. Caí de rodillas ante él, o lo que fuera el equivalente espiritual en ese estado, y con todo mi ser exclamé, Señor, sálvame. He vivido en mentiras. Acepto tu verdad. Tómame, soy tuyo. Instantáneamente, sentí como si cadenas invisibles que me habían atado durante años se rompieran. Fue una sensación física tangible, como si toneladas de peso fueran quitadas de mi alma. La luz me envolvió completamente y fui llevado hacia arriba, alejándome del infierno, de sus gritos, de su desesperación. Lo último que escuché fueron los alaridos furiosos de las entidades a las que había servido, ahora impotentes para retenerme. Regresé a mi cuerpo con un grito que interrumpió el ritual. Mis compañeros me miraron aterrorizados. Más tarde me dijeron que durante esos minutos, mi rostro había cambiado completamente, contorsionándose de manera que no parecía humano, y que cuando recuperé la conciencia, una luz brilló momentáneamente alrededor de mí. Me puse de pie, temblando pero con una certeza absoluta. Les dije, todo esto es mentira. He visto la verdad. Cristo es real. El infierno es real. Y lo que estamos haciendo nos llevará allí. Recogí mis pertenencias y salí de aquel lugar, dejando atrás 17 años de oscuridad. ¿Has experimentado alguna vez un momento de claridad espiritual que cambió el curso de tu vida? ¿O estás ahora mismo en un punto donde sabes que necesitas tomar una decisión, pero temes las consecuencias? Tu historia podría resonar con otros que están en encrucijadas similares. Los días y semanas que siguieron a mi conversión no fueron fáciles. El enemigo no renuncia a un alma sin luchar, especialmente a alguien que conocía sus secretos y había ocupado posiciones de autoridad dentro de su estructura. Experimenté ataques espirituales intensos. Pesadillas vívidas donde demonios que conocía por nombre me amenazaban, se burlaban diciéndome que mi conversión era temporal, que volvería a ellos eventualmente. A veces sentía presencias en mi habitación, veía sombras moviéndose en la periferia de mi visión. Físicamente también sufrí. Caí enfermo con infecciones inexplicables. Perdí mi trabajo, mi apartamento, casi todas mis posesiones materiales. Las personas que había considerado amigos me abandonaron o, peor aún, intentaron activamente destruirme cuando se enteraron de mi conversión. Pero en medio de todo esto, experimenté algo que nunca había conocido, paz verdadera. A pesar de las dificultades externas, había un ancla en mi interior, una certeza de que estaba finalmente en el camino correcto, siguiendo la verdad en lugar de la mentira. Encontré una iglesia pequeña pero sólida, liderada por un pastor que, gracias a Dios, entendía la guerra espiritual. No se asustó con mi historia, no me rechazó por mi pasado. En cambio, me guió a través de un proceso de liberación espiritual, ayudándome a renunciar a cada pacto, a cada lazo con lo oculto, a cerrar cada puerta que había abierto. No fue una liberación instantánea como a veces se muestra en películas o testimonios sensacionalistas. Fue un proceso de meses, a veces doloroso, de confrontar la oscuridad que había permitido entrar en mi vida, de confesar cada área de participación voluntaria, de romper cada maldición, cada dedicación, cada consagración. Pero con cada paso, las cadenas se iban rompiendo. Las pesadillas disminuían. Las presencias se desvanecían. Comencé a experimentar una libertad que nunca había conocido, incluso cuando creía estar en la cima del poder ocultista. Lo más hermoso fue descubrir quién es realmente Jesús. No el caricaturesco oponente que me habían enseñado en el satanismo. No una figura religiosa distante, sino una persona real, viva, quien me amaba tan profundamente que había descendido al mismo infierno para rescatarme. Descubrí que la Biblia, que había ridiculizado y blasfemado durante años, estaba llena de una sabiduría y verdad que ningún grimorio ocultista podía igualar. Comencé a devorarla, a estudiarla día y noche, y cada página revelaba más de la grandeza, la santidad y el amor de Dios. Poco a poco, mi vida comenzó a reconstruirse, pero sobre fundamentos completamente nuevos. Encontré trabajo, no tan lucrativo como antes, pero honesto. Encontré nuevas amistades en la iglesia, relaciones genuinas basadas en el amor de Cristo en lugar de intereses ocultos compartidos. Y lo más milagroso, experimenté la restauración de mi capacidad para amar. Durante mis años en lo oculto,
mi corazón se había endurecido tanto que era incapaz de sentir amor genuino, compasión real o empatía verdadera. Esas emociones habían sido reemplazadas por cálculo, manipulación y una fría indiferencia hacia el sufrimiento ajeno. Cristo comenzó a sanar esas áreas muertas de mi corazón. Comencé a sentir de nuevo, a veces con tanta intensidad que me abrumaba. Lágrimas por aquellos a quienes había dañado. Compasión por los que aún estaban atrapados donde yo había estado. Y un amor profundo hacia aquel que había pagado el precio para rescatarme. Hermanos y hermanas, si están viendo esto y están involucrados en cualquier forma de ocultismo, desde lo aparentemente inofensivo, como horóscopos o cartas de tarot, hasta prácticas más profundas, por favor escuchen, hay un camino de salida. La misma luz que me rescató está disponible para ustedes. El mismo Jesús que descendió a las profundidades por mí, lo hará por ustedes. ¿Has experimentado el poder transformador de Cristo en alguna área de tu vida? ¿O estás luchando actualmente para liberarte de prácticas o ataduras que sabes que son dañinas? Tu experiencia podría ser el primer paso en el camino de sanación de alguien más. Una de las razones por las que comparto este testimonio es porque veo con alarma cómo muchas prácticas ocultistas están siendo normalizadas, comercializadas y presentadas como inofensivas o incluso beneficiosas en nuestra sociedad actual. Lo que en mi juventud requería buscar en tiendas oscuras o con contactos específicos, hoy está disponible en cualquier librería, promocionado en redes sociales, enseñado en talleres de crecimiento personal y bienestar. Permítanme ser claro, no existe el ocultismo bueno o inofensivo. No hay magia blanca que sea segura. Todo poder que no proviene directamente de Dios tiene la misma fuente y, eventualmente, el mismo precio. El enemigo es astuto. Sabe que pocas personas responderían positivamente a una invitación explícita al satanismo. Así que reempaca las mismas prácticas bajo nombres atractivos, mezclando suficiente verdad para hacerlas parecer legítimas, suficiente aparente bien, para ocultar el veneno espiritual que contienen. Veo con preocupación cómo prácticas como estas se han normalizado. La astrología y horóscopos, presentados como diversión inofensiva o herramienta de autoconocimiento. En realidad, son una puerta de entrada que lleva a la persona a buscar dirección y propósito en fuentes que no son Dios. El tarot, cartas de ángeles y otras formas de adivinación, comercializados como métodos para conectar con tu intuición o guía espiritual. Lo que realmente hacen es abrir canales para influencias espirituales que no son de Dios. La meditación trascendental, ciertas formas de yoga y prácticas energéticas como el Reiki, presentadas como simples técnicas para el bienestar físico y mental. Sin embargo, sus raíces están en religiones que buscan despertar poderes internos o contactar con entidades espirituales que no son el Dios verdadero. Las limpias energéticas, el uso de cristales y rituales para alejar energías negativas, versiones comerciales y estéticamente atractivas de prácticas mágicas antiguamente reconocidas como peligrosas. Entiendo que muchos practican estas disciplinas sin mala intención, buscando genuinamente bienestar, autoconocimiento o experiencias espirituales positivas. Yo mismo comencé así. Pero eso no los hace inmunes a las consecuencias espirituales. Es como alguien que toma un medicamento sin leer las contraindicaciones. Su buena intención no evitará los efectos secundarios. De la misma manera, participar en prácticas ocultistas, aunque sea con buenas intenciones, abre puertas espirituales reales con consecuencias reales. Algo que aprendí en mis años dentro del ocultismo, y que ahora veo claramente a la luz de Cristo, es que el enemigo opera mediante un proceso gradual. Nadie comienza realizando rituales satánicos complejos. Se comienza con pequeños pasos, aparentemente inofensivos, que gradualmente desensibilizan, preparan el terreno y abren las primeras puertas. Durante mis años reclutando para el convento, buscábamos específicamente personas que ya estuvieran abiertas a través de estas prácticas suaves. Eran mucho más receptivas a influencias más directas que aquellas que nunca habían participado en ninguna forma de ocultismo. Otra táctica que veo prevalente hoy es la mezcla de términos y símbolos cristianos con prácticas ocultistas. Ángeles, que no se parecen en nada a los mensajeros de Dios descritos en la Biblia. Energía Cristo, desconectada del Jesús histórico y sus enseñanzas. Oraciones, que en realidad son invocaciones a entidades que no son Dios. Esta mezcla confunde especialmente a personas con trasfondo cristiano, haciéndoles creer que estas prácticas son compatibles con su fe, cuando en realidad las escrituras las condenan explícitamente. ¿Has notado cuántas de estas prácticas se han vuelto mainstream,
presentadas en revistas de moda, programas de televisión o recomendadas por celebridades. ¿Por qué crees que prácticas que durante siglos fueron reconocidas como espiritualmente peligrosas ahora son promocionadas como bienestar o autocuidado? Basado en mi experiencia, tanto dentro del ocultismo como después en mi caminar con Cristo, quiero compartir algunas señales de alerta que podrían indicar influencia espiritual negativa, ya sea en sus propias vidas o en las de sus seres queridos. Primera señal: cambios de personalidad inexplicables. Cuando alguien que normalmente es equilibrado, amoroso y estable comienza a mostrar irritabilidad extrema, comportamientos agresivos, aislamiento repentino o cambios de humor severos sin causa aparente, podría estar experimentando influencia espiritual negativa. Segunda señal: fenómenos inexplicables. Objetos que se mueven o desaparecen, sonidos sin fuente identificable, sensación persistente de ser observado, o áreas de la casa que se sienten particularmente pesadas o incómodas sin razón física. Tercera señal: perturbaciones del sueño crónicas. Especialmente pesadillas recurrentes con temas oscuros, experiencias de parálisis del sueño, o la sensación de presencias en la habitación durante la noche. Cuarta señal: sincronicidades negativas. Eventos que parecen demasiada coincidencia y que conducen hacia decisiones destructivas o separación de influencias positivas y personas de fe. Quinta señal: atracción creciente hacia lo oculto. Lo que comienza como curiosidad casual evoluciona hacia fascinación, luego hacia experimentación y finalmente hacia dependencia de prácticas ocultistas. Sexta señal: voces interiores destructivas. Pensamientos intrusivos que incitan al suicidio, autolesión o dañar a otros, que se sienten como si vinieran de fuera de uno mismo y van más allá de simples pensamientos negativos. Si reconocen alguna de estas señales en sus vidas o en las de sus seres queridos, no se desesperen. Hay pasos concretos que pueden tomar para protegerse y liberarse. Primero, reconozcan la realidad del peligro espiritual. Nuestra cultura moderna tiende a psicologizar o medicalizar todo, negando la dimensión espiritual. Sin descartar explicaciones médicas o psicológicas legítimas, entiendan que algunas luchas tienen componentes espirituales reales. Segundo, rompan todo contacto con prácticas o elementos ocultistas. Desháganse de libros, cartas, amuletos, cristales o cualquier objeto relacionado con estas prácticas. En mi proceso de liberación, tuve que destruir una biblioteca ocultista valorada en miles de dólares, pero la libertad espiritual no tiene precio. Tercero, renuncien verbalmente a estas prácticas y a cualquier pacto hecho, consciente o inconscientemente. La palabra hablada tiene poder en el ámbito espiritual. Declaren en el nombre de Jesús su renuncia a toda participación en lo oculto y su compromiso con la verdad de Dios. Cuarto, busquen ayuda espiritual calificada. No cualquier limpiador energético o sanador espiritual, sino líderes cristianos con experiencia en liberación, fundamentados en la Biblia y en el poder del Espíritu Santo. Quinto, sumerjan sus mentes en la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro religioso, es una espada espiritual poderosa. Comprométense a leerla diariamente, a memorizarla, a meditar en ella. La verdad de Dios desplaza a las mentiras del enemigo. Sexto, desarrollen una vida de oración consistente. La oración no es un ritual vacío, es comunicación real con el Dios vivo, y tiene poder para transformar circunstancias espirituales. Oren con fe, con autoridad en el nombre de Jesús. Séptimo, intégrense a una comunidad de fe saludable. Necesitamos otros creyentes que nos apoyen, nos animen y nos mantengan responsables. El aislamiento hace más vulnerables a los ataques espirituales. Permítanme ser absolutamente claro, si están involucrados en cualquier forma de ocultismo, desde lo aparentemente inofensivo como la lectura del horóscopo diario, hasta prácticas más explícitas como la santería, vudú o magia ceremonial, no están simplemente explorando alternativas espirituales. Están tratando con fuerzas reales, inteligentes y malévolas que conocen sus debilidades y buscan su destrucción. No pueden simplemente probar lo oculto y salir ilesos. Cada participación abre una puerta que después costará cerrar. Cada experiencia los lleva un paso más hacia la esclavitud espiritual. Pero también quiero darles esperanza, no importa cuán profundamente hayan estado involucrados, el poder de Cristo es mayor. Yo llegué a los niveles más altos del satanismo organizado y fui completamente liberado. No hay cadena que Jesús no pueda romper, no hay oscuridad que su luz no pueda penetrar. ¿Has experimentado alguna de estas señales en tu vida?
¿O has sido testigo de cómo alguna práctica aparentemente inofensiva llevó a alguien que conoces hacia experiencias espirituales más oscuras? Compartir tu experiencia podría ayudar a otros a identificar estos peligros. Queridos hermanos y hermanas, he compartido mi testimonio, tanto los aspectos oscuros como la liberación gloriosa, por una razón, porque hay almas en juego. Porque muchos están siendo engañados, atraídos por caminos que parecen hermosos pero que terminan en destrucción. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14, 6. Esta no es una declaración de exclusividad arrogante, como a menudo se malinterpreta. Es una declaración de realidad espiritual, tan factual como decir que necesitamos oxígeno para vivir. Mi testimonio, mi vida, mi experiencia directa tanto del infierno como del poder redentor de Cristo, todo confirma esta verdad: hay un solo camino a la salvación, y es a través de Jesucristo. Si nunca han tenido un encuentro real con Él, si su relación con Dios ha sido meramente religiosa o tradicional, o si han estado buscando en caminos espirituales alternativos, hoy les extiendo una invitación: conozcan a Jesús, no como una figura histórica o religiosa, sino como el Salvador vivo que es. No es una cuestión de unirse a una religión o seguir un conjunto de reglas. Es cuestión de reconocer nuestra condición, separados de Dios por nuestro pecado, y aceptar el sacrificio de Cristo como el único puente que puede devolvernos a la comunión con nuestro Creador. Y para aquellos que ya han aceptado a Cristo pero quizás se han involucrado en prácticas que no son compatibles con la fe cristiana, hoy es día de decisión. No pueden servir a dos señores. No pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios, 1 Corintios 10 y 21. Deben elegir. Hay un poderoso mover de Dios en estos tiempos. Mientras las tinieblas parecen intensificarse, la luz de Dios brilla con mayor claridad. Veo a cientos, miles de personas como yo, ex-ocultistas, ex-adictos, personas que estuvieron en las profundidades del pecado, ahora transformados en poderosos testimonios del poder redentor de Cristo. Ustedes pueden formar parte de este ejército de redimidos. Su testimonio, como el mío, puede convertirse en una luz que guía a otros fuera de la oscuridad. Su pasado, por oscuro que haya sido, puede transformarse en una plataforma para mostrar la gloria de Dios. ¿Están dispuestos a dar ese paso hoy? ¿Están listos para renunciar a todo lo que contradice la voluntad de Dios y entregarse completamente a Él? Hagamos una oración juntos. Si nunca han entregado su vida a Cristo, o si necesitan renovar su compromiso con Él y renunciar a prácticas ocultistas, repitan estas palabras desde lo profundo de su corazón. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y necesito tu perdón. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste victorioso. Hoy te recibo como mi Salvador y Señor. Renuncio a toda práctica, creencia o pacto que contradiga tu palabra. Rompo toda atadura espiritual en el poder de tu nombre. A partir de hoy, mi vida te pertenece completamente. Gracias por salvarme, por liberarme, por darme una nueva vida. Amén. Si has hecho esta oración con sinceridad, algo extraordinario acaba de suceder en el ámbito espiritual. Los ángeles están celebrando. Tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Has pasado de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz maravillosa de Dios. El camino que tienes por delante no siempre será fácil. El enemigo no se rinde sin luchar. Pero ahora tienes al Espíritu Santo viviendo en ti, tienes la palabra de Dios como tu guía, y tienes la promesa de que aquel que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Permítanme terminar con una palabra de aliento. Apocalipsis 12 y 11 dice: y ellos lo han vencido, al enemigo, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Notas tres elementos ahí: la sangre del Cordero, el sacrificio de Cristo que es la base de nuestra victoria, la palabra del testimonio, tu historia de transformación tiene poder, y el menosprecio de la propia vida, estar dispuesto a seguir a Cristo sin importar el costo. Con estos tres elementos, la victoria está asegurada. No porque seamos fuertes, sino porque aquel que está en nosotros es mayor que aquel que está en el mundo. Si este testimonio ha tocado tu corazón, por favor compártelo con otros que necesitan escucharlo. Y si has tomado una decisión por Cristo hoy, o si necesitas ayuda para liberarte de prácticas ocultistas, déjanos saber en los comentarios. Hay una comunidad de creyentes lista para apoyarte, guiarte y orar por ti. Recuerda siempre, el infierno es real, pero el cielo también lo es. La batalla es feroz, pero la victoria ya está asegurada en Cristo.
El enemigo es poderoso, pero nuestro Dios es todopoderoso. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes. Que el amor de Dios, que es más grande que cualquier pecado pasado, los inunde completamente. Y que el poder del Espíritu Santo los fortalezca cada día para vivir en victoria. Hasta que Él venga, o hasta que nos llame a su presencia, sigamos proclamando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios los bendiga enormemente.